México, un país atrapado en la cruenta guerra entre cárteles. Durante los años más oscuros de este conflicto surgieron personajes cuyas acciones desafiaron toda lógica, dejando una marca imborrable en la historia del crimen organizado. Uno de esos nombres es el de la Güera Loca. Más que una persona, su apodo se convirtió en un símbolo de la deshumanización y crueldad que caracteriza esta guerra. Pero ¿quién era en realidad? ¿Qué la llevó a cometer actos tan extremos? Y lo más importante, ¿cómo es que una mujer terminó destacando en un mundo dominado por hombres? La historia de la Güera Loca. Para entender quién fue la Güera Loca, primero debemos hablar del entorno en el que surgió. Durante la primera década de los años 2000, los Zetas se consolidaron como uno de los cárteles más temidos de México. Originalmente formados por exmilitares, su brutalidad y tácticas paramilitares los diferenciaron de otros grupos criminales, pero su expansión desmedida trajo consigo una escalada de violencia que pronto sumió a regiones enteras en el caos. En este contexto surgieron figuras que no solo ejecutaban órdenes, sino que llevaban la violencia al extremo como un símbolo de poder. Era un ambiente donde los valores tradicionales habían sido reemplazados por un código de lealtad al cártel y una lucha despiadada por el poder. Allí la violencia dejó de ser una herramienta para convertirse en un espectáculo de terror que buscaba intimidar tanto a rivales como a la población. En el mundo del crimen organizado, los apodos no solo son una marca de identidad, sino también un reflejo de las hazañas o atrocidades que los portadores han cometido. Pero el caso de la Güera Loca es diferente. Su nombre no está asociado a grandes operaciones delictivas, sino a un acto tan extremo que se convirtió en una leyenda oscura. Antes de este evento, poco o nada se sabía sobre ella. Sin embargo, su infamia creció rápidamente gracias al impacto mediático y al morbo generado por las imágenes que circulaban. ¿Quién era realmente la Güera Loca? ¿Una sicaria sin remordimientos o una víctima más de un sistema deshumanizante? Los detalles sobre la identidad de la Güera Loca son escasos y contradictorios. Algunos testimonios indican que podría haber sido una mujer joven, rubia, de apariencia frágil, algo que contrastaba con su brutalidad. En algunos círculos se especuló que su entrada a los Zetas fue forzada, mientras que otros la describen como una mujer completamente entregada a la violencia del cártel. Independientemente de cómo llegó allí, su rol dentro del cártel no era común. A diferencia de otras mujeres que operaban como informantes o en roles periféricos, la Güera Loca se destacó por su participación activa en actos de violencia directa. Su presencia se convirtió en una prueba de cómo el mundo del crimen organizado no distingue género cuando se trata de deshumanizar. Las zonas bajo control de los Zetas vivían en un estado constante de terror. En estos lugares, la violencia no solo era normalizada, sino que era un mecanismo de supervivencia. Muchas personas se enfrentaban al dilema de ser cazador o ser presa. En este contexto, es fácil imaginar cómo alguien podría adaptarse al rol de victimario como una forma de protegerse. El final de la Güera Loca, también conocida como la Comandante Guerra, no solo marcó el desenlace de su historia, sino que expuso una vez más la crueldad que define la guerra entre cárteles en México. Este momento quedó registrado en un video que se difundió ampliamente por internet, mostrando la ejecución de 4 mujeres a manos de sicarios del grupo rival, los Zetas. La brutalidad de estas imágenes sacudió a la sociedad y sirvió como un recordatorio de las tensiones internas y la violencia sin límites que caracteriza al crimen organizado. En el material se puede observar a 4 mujeres de rodillas en un campo abierto, con las manos atadas a la espalda. 3 de ellas tienen el torso descubierto, rodeadas por 13 hombres enmascarados, presuntamente integrantes de los Zetas, quienes las encañonan con rifles de asalto. Los sicarios las acusan de estar relacionadas con el Cártel del Golfo, organización a la que las mujeres servían antes de ser capturadas. En medio del interrogatorio, una de ellas admite que su cuñado pertenece al Cártel del Golfo y otra admite ser la Comandante Guerra. Minutos después, los hombres comienzan su macabro acto. 4 de ellos se abalanzan sobre las mujeres, cortándoles el cuello sin piedad. Una vez que las víctimas caen al suelo, los atacantes completan la ejecución decapitándolas. Este momento fue grabado y posteriormente difundido en redes sociales como parte de la estrategia de terror característica de los cárteles. Este tipo de videos no son solo actos de violencia, sino también herramientas de propaganda usadas por los cárteles. En este caso, los Zetas buscaban enviar un mensaje claro a sus rivales del Cártel del Golfo. No habría piedad para quienes intentaran desafiarlos.
Sin embargo, estas imágenes también sirvieron para exponer la inseguridad que permea regiones enteras de México, donde el control del territorio está más en manos del crimen organizado que de las autoridades. ¿Tú cómo te llamas? Erika Yasmín Castillo López. ¿A qué organización perteneces? El Golfo. ¿Para quién trabajabas? Juan José Guadalupe Aguilar López, alias El Ostión. ¿Él que era tuyo? Tío. Tío. ¿Y usted cómo se llama? Olivia López Jiménez, ¿A qué organización pertenece? al Golfo, ¿A quién conoce? a mi cuñado, ¿Quién es su cuñado? el José Guadalupe ¿Cómo le dicen? Castillo Aguilar. ¿Cómo le dicen? El Ostión, ¿Usted? ¿Cómo se llama? María Rosario Rodríguez Méndez, ¿Para quién trabaja? ¿Qué organización? al Golfo, ¿Qué función desempeñaba ahí con el Golfo? al Cona, ¿A quién más conoce? nada más. Nada más. ¿Usted cómo se llama? Yesenia Pacheco Rodríguez, ¿Cómo le dicen? comandante Güera, ¿Para quién trabajaba? para el cártel, ¿Con quién más andaba usted? con el comandante Gallo, ¿Ese comandante Gallo qué? encargado de Altamira hasta Aldama, Saldama. ¿Quién más andaba con el comandante Gallo? Pájaro, ¿Y quién más? Telón, ¿Pájaro qué? que viene siendo el segundo de Gallo. Viene siendo el segundo del Gallo. Sí, ¿Y Pelón? siempre ando en la troca con ellos, ¿Cuántos grupos son en total? de 3 a 4. ¿Cómo se llaman? Los de Aldama les dicen Bravos y los de Cuauhtémoc les dicen Pumas. Puma. ¿Qué licenciados los apoyan? El licenciado Garza. ¿Y del ejército? Originalmente, los Zetas fueron formados como el brazo armado del Cártel del Golfo, compuesto por exmilitares altamente entrenados. Sin embargo, con el tiempo, los Zetas se separaron para convertirse en una organización criminal independiente, desatando una guerra territorial entre ambos grupos. Este conflicto dejó una estela de muertes y atrocidades como la que acabó con la vida de la Güera Loca. El caso de la Güera Loca no es solo una muestra de la crueldad del narcotráfico, sino un recordatorio de las profundas fallas estructurales que permiten que esta violencia continúe. Su vida y su muerte simbolizan las consecuencias de un sistema donde la pobreza, la falta de oportunidades y la corrupción son el terreno fértil del crimen organizado. Detrás de apodos como la Güera Loca, hay personas cuyas vidas, en algún momento, pudieron haber tomado un camino diferente. Su historia nos recuerda que la guerra contra el narcotráfico no se ganará solo con balas, sino atacando sus raíces. ¿Cuántas vidas más deben perderse antes de que algo cambie?